o seguir como miembro del Pleno? Ya sabemos que se supone que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones no puede renunciar en pleno proceso. Se está desarrollando el tema pues de las apelaciones, esto está avanzando, habrá definiciones, hace acusaciones, por supuesto, el señor Arce, pero ¿cómo toma usted esta decisión? Bueno, me parece que es una falta grave. Él sabe que el cargo es irrenunciable y por eso ha inventado la fórmula de la declinación para abdicar de sus responsabilidades. A mi juicio eso es una falta grave y debía ser sancionado. Me parece clarísimo, o sea, el cargo es irrenunciable. Él aceptó el cargo con la condición de que era irrenunciable y luego inventa una figura de la declinación para renunciar sin decir que renuncia para ir contra la ley. Un fiscal supremo, por el amor de Dios, digamos, supone que esos señores están ahí para defender la ley y lo que hace es romper la ley. Me parece francamente inaceptable y es un extremo al que está llegando esta gente, evidentemente allegada a Keiko Fujimori, y ya sabemos su contacto pues con los cuellos blancos y su amistad con César Nostroza. Entonces, francamente, me parece terrible. Y lo hace porque ya está clarísimo de que la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones no va a aceptar, bueno, ya no aceptó 10 de los pedidos de nulidad, porque efectivamente no tienen ninguna base ni ningún sustento. Ya hasta los Estados Unidos de Norteamérica han dicho que las elecciones son limpias y ya, la verdad, francamente, están estirando demasiado, doña Keiko y sus amigos, este asunto y ya están atentando contra la democracia realmente. Bien. Hablemos entonces de economía. En los últimos días, en las últimas semanas, usted ha sido insistente en medios acá, incluso en medios internacionales como El País, en, digamos, dar mensajes tranquilizadores con respecto a lo que ya sabemos, expropiaciones, estatizaciones, etc. Pero en los últimos días se ha conocido por parte del propio Banco Central de Reserva varios datos interesantes. El primero es lo que no sé si lo podemos calificar como una fuga de capitales, pero un retiro de 13.000 millones en ahorros en los últimos días, digamos, como reacción a la situación política. ¿Cómo revertir primero esto? ¿Cómo dar el mensaje tranquilizador para que no siga retirándose plata, no? Bueno, la primera intranquilidad efectivamente es la alta inestabilidad política, porque hemos oído aquí que incluso hay pues llamados de golpe, militares en retiro, muchos sumamente cuestionados, movilizándose en las calles, gente llamando a la insurgencia democrática. Entonces, evidentemente, hay una situación de alta inestabilidad política. Lo primero que tiene que resolverse es que el Jurado Nacional de Elecciones ya debe dar el fallo definitivo para que sepamos cuál es el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno pueda tomar, el gobierno entrante, digamos, ¿no es cierto? Y ya la transición pueda firmarse y se puedan tomar las medidas correspondientes, porque esta pataleta de Keiko Fujimori nos está dejando pues en una situación de alta incertidumbre en las políticas y eso se traslada a la economía directamente, ¿no? ¿Usted cree entonces que digamos, una ratificación o una reconocimiento del presidente electo comenzaría por tranquilizar la economía? Por supuesto, porque, como le digo, con amenazas de golpe, con resultados que se prolongan cuando todos saben lo que son, con una situación de enfrentamiento muy grave y alta inestabilidad política, desde luego que eso genera mucha desconfianza en diversos sectores. Por nuestra parte, como tú has dicho, Enrique, nosotros hemos dicho muy claramente que no va a haber expropiaciones ni estatizaciones, a nadie se le va a quedar su ahorro, su vivienda, su fondo, absolutamente nada, que vamos a ser totalmente respetuosos de este tema y que vamos a mantener la inflación bajo control con la autonomía del Banco Central. Los ahorristas e inversionistas en el Perú no tienen nada que temer. Ahora, felizmente, tú sabes, la posición de reservas internacionales del Perú es bastante sólida, sigue bastante sólida, no solamente la posición de reservas internacionales, además el Fondo Monetario Internacional ha aprobado y renovado una facilidad de 11.000 millones de dólares que el Perú puede, digamos, retirar a sola firma cuando quiera, y nosotros hemos sido partícipes y hemos colaborado cuando el gobierno necesitó nuestro respaldo en ese sentido, porque el FMI lo pidió. Entonces nosotros estamos sumamente comprometidos con la estabilidad económica y financiera, estamos haciendo todo lo posible para tranquilizar los mercados, pero en esta situación de alta inestabilidad política
eso resulta pues un poco difícil, ¿no? De lo que usted viene señalando y algunas otras personas allegadas al equipo técnico, los nuevos allegados, digamos, al equipo técnico, estamos entendiendo que hay un tema un planteamiento de incremento de deuda, no sé si uso de reservas, porque efectivamente tenemos esta línea adicional de deuda, tenemos una deuda relativamente baja frente a otros países de América Latina, un 32% más o menos del PBI, que se ha incrementado en pandemia, pero sigue siendo baja frente a otros, y tenemos efectivamente unas reservas que van por encima de los 70 y pico mil millones. Estamos hablando de utilizar primero eso, una estrategia de eso, antes de pasar al tema tributario, porque el gobierno va a necesitar más caja, ¿no? Fíjate, Enrique, hay dos temas distintos en lo que has dicho, ¿no? Uno son las reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva, que son de uso autónomo del Banco Central de Reserva. Se utilizan para, digamos, administrar, regular un poquito el mercado cambiario, evitar disparadas del dólar y para mantener la estabilidad monetaria y financiera. Eso es uso exclusivamente autónomo del Banco Central de Reserva y así debe mantenerse, ¿no? Es un tema, ¿no? Y efectivamente ahí tenemos un buen colchón, pero será el BCR en su autonomía quien decide cuándo, cómo y de qué manera los usa, ¿no? Incluyendo esta facilidad del Fondo Monetario Internacional que te menciono. Otro tema es el tema del déficit fiscal. Y efectivamente el gobierno ha tenido, por razones de la urgencia de la pandemia, un déficit fiscal relativamente grande el año pasado, se está reduciendo de regular manera este año. Tenemos la buena noticia de que el precio del cobre ha subido bastante, llegó hasta 4.70, se mantiene por los 4.50, es un precio muy alto. Eso va a generar ingresos adicionales, ingresos tributarios y de regalías adicionales al Estado peruano. Y nosotros pensamos, además, hay que renegociar eso para lograr un extra, además, ¿no?, de esa buena noticia. Entonces, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo de recaudación tributaria, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Cualquier medida tributaria nunca es retroactiva, ¿no? Siempre es hacia adelante y siempre demorará pues algunos meses en que vaya a rendir frutos. Y mientras tanto, bueno, hay que ver con más cuidado cuál es la situación de las cuentas fiscales y cómo es que mantenemos una política, digamos, que ponga mucho énfasis en cuidarnos de la pandemia y la vacuna, en ayudar a las familias en necesidad, en reactivar la economía, pero manteniendo un horizonte de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ¿no?, que es un tema clave. Perfecto. Ahora, el otro tema, hoy Humberto Campodónico también lo comentaba en su columna en la República, que es una línea que hemos conversado nosotros antes también, que es, a ver, hay un movimiento, hay una línea en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, el G7, de mayores impuestos para quienes ganan más, o los ricos, o los super ricos, como decía Verónica Mendoza durante su candidatura. Para el caso eran las 100 familias, más o menos, o las 40 y pico familias con más de 100 millones de dólares o algo así. Pero acá estamos hablando, por ejemplo, de inversión extranjera directa. Entonces Campodónico critica la distancia de la inversión extranjera directa, según Proinversión, que son 20 y pico mil millones de dólares el año pasado, pero volviendo al BCR, lo cuantifica en 116 mil millones de dólares. Es decir, es mucho más inversión extranjera directa. Ya sabemos que ahí hay temas de paraísos fiscales, etc. ¿Cómo se va a abordar ese punto? ¿Cómo plantearía usted aproximarse a ese punto pensando, me imagino, en una mayor tributación? Bueno, hay dos temas, digamos, distintos, ¿no?, si se quiere, ¿no?, o importantes acá, ¿no? Por un lado, la inversión directa extranjera es importante. Siempre y cuando pague los impuestos, respete el medio ambiente y dentro de las regulaciones y orientaciones para el desarrollo que tengamos, a nosotros nos interesa en muchísimos rubros que venga inversión extranjera, sobre todo por su componente tecnológico. Y yo creo que lo que hay que buscar maximizar es precisamente la transferencia de tecnología y el avance tecnológico, que es un elemento clave en la productividad. Ese es un tema. Ahora, efectivamente, hay otros casos en los cuales la inversión es algo así como, comillas, extranjera, ¿no? Porque cuando un gran banco nacional, que sabemos que es de accionistas nacionales, resulta que tiene su sede en Bermudas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿esto es realmente inversión extranjera o esto es un pretexto para dejar de pagar impuestos, ¿no? Y como he dicho varias veces, y cuando Odebrecht establece su base en Luxemburgo y a partir de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, enjuicia al Estado peruano, uno se pregunta, bueno, ¿este privilegio de la inversión extranjera es justificado o realmente es un pretexto, ¿no? Y en ese sentido,
yo creo que hay que tomar medidas y tenemos ahora lo que se llama la norma antielusión, la norma 16 del Código Tributario que permite a la SUNAT actuar más firmemente respecto a la norma, a las actividades elusivas, ¿no?, de parte de las grandes empresas, las transnacionales, y yo creo que esa es una de las grandes tareas que nosotros nos hemos planteado, ¿no?, que hay que cortar estos mecanismos de elusión a través de paraísos fiscales. Y efectivamente hay algo de avance a nivel internacional a ese respecto, algo importante, interesante a nivel mundial, pero todavía hay, digamos, mucho trecho por recorrer, honestamente. Declaró a IDL Radio que no veía como estrictamente necesario cambiar el capítulo económico de la Constitución, es decir, según sus palabras, un gobierno progresista de izquierda puede hacer mucho con el capítulo económico que tiene. Usted ya ha planteado algunas reservas, pero ¿qué pasa con el tema de la subsidiariedad del Estado que se supone que ha estado en el corazón del debate? Según su perspectiva de gobierno, ¿podría continuar un ejecutivo de Pedro Castillo con esa característica? Mira, nuestra prioridad en el Plan Bicentenario no ha sido el tema de crear empresas públicas. Ahora, yo honestamente sí creo y sí creemos de que no hay por qué pensar que todas las empresas públicas son malas y que siempre son un espanto. Hay que ser cuidadoso, cauteloso, pero de hecho en el Perú hay un montón de inversión extranjera, hablando de esto, que son de empresas públicas. Varias de las grandes empresas internacionales que tenemos en el Perú son empresas públicas chinas. Las Bambas es una empresa pública china, Toromocho es una empresa pública china, Shougang es una empresa pública china, La Luz del Sur es una empresa pública china. Se me ocurren 4, digamos, ¿cierto? Hay empresas públicas colombianas, empresas públicas de distintos países en el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué otros países tienen empresas públicas tan exitosas que las pueden exportar y nosotros no? Como digo, hay que ser cauteloso, pero yo sí creo que aquí no hay que tener una anteojera que diga cualquier empresa pública es mala y hay que borrar todas las empresas públicas. A mí me parece que eso es un punto de vista incorrecto. Yo pienso que hay que ser abierto a mayores posibilidades de participación. Y hay que pensar además, digamos, diversas formas de empresas públicas, ¿no? Porque, digamos, también pueden ser fondos con cierta autonomía, fondos soberanos con autonomía. Hay diversos mecanismos en los cuales el Estado puede participar de una manera regulatoria en la economía. Se nos ha terminado el tiempo, ojalá podamos conversar dentro de poco porque hay varios temas que se quedan en el tintero, pero no quiero dejarlo ir sin que comente un post de Vladimir Cerrón. Yo sé que todos los técnicos de Perú Libre están diciendo que bueno, que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es lo que haga el señor Cerrón, pero el señor Cerrón dice que el gobierno tiene que ser el del señor Castillo, el de Perú Libre y el magisterio, y que Castillo tiene la obligación de cumplir, digamos, con los compromisos aplicados en primera vuelta. Y bueno, ya en un tema anecdótico, el señor Cerrón marca una línea prosoviética y dice que Castillo debe ser el Lenin que Valcárcel reclamaba para la revolución indígena en el año 1927. Por favor, un comentario al respecto. Mira, yo creo que hace falta un gobierno de amplia concertación, que incluya desde luego a Perú Libre, que incluya desde luego a los frentes magisteriales que han respaldado al profesor Castillo, pero creo que debe incluir al conjunto de fuerzas y organizaciones que han trabajado en esta segunda vuelta e incluso más allá, porque yo creo que esta victoria de Pedro Castillo llama a hacer un esfuerzo para ampliar las fuerzas, incluso con aquellos que no han votado por Pedro Castillo dentro del gobierno. Y creo además, por supuesto, que el gobierno de Pedro Castillo debe ser, como es siempre, un gobierno de todos los peruanos, de todos y todas las peruanas, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno entrante, ¿no? Superar la idea de que, ¿no?, hay una división entre los peruanos y pasar a mirar lo que necesita el país, ¿no? Y me parece que el profesor Castillo ha planteado varias veces esta necesidad de poner el Perú por delante, ¿no? El Perú en su conjunto, ¿no? No una parte del Perú, ¿no? Ojalá, todo el Perú. Ojalá sea así. Me queda muy clara su respuesta. Gracias, Pedro Franque, como siempre, por conversar con nosotros en Cara a Cara.